Te doy la bienvenida a este Sanamente. Ya sabes que cada 2 semanas hacemos aquí en Radio Miramar pues un repaso por esas emociones y esas situaciones mentales que, bueno, pues te pueden estar creando un poquito de conflicto. Un saludo de esta que te hablaba Guzmán, ya lo ves, la compañera Ana Patricia Padial también, y nuestra queridísima psicóloga Teresa Arroyo. Bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotras siempre. Y hoy pues ya lo anunciábamos en nuestras redes sociales, vamos con la segunda parte de ese programa tan interesante que ha tenido tanto éxito, que nos lo habéis comentado un montón, cómo gestionar nuestras emociones pues para tener equilibrio interior y para tener paz mental. Y yo le he propuesto aquí a nuestra querida Teresa que hagamos un repaso por todas esas emociones de las que ya hablamos el otro día, que me lo han comentado también, no podías cortarla porque era súper interesante. La verdad es que fuimos ahí hablando de un montón de emociones, así que quédate porque vamos a repasar las del otro día y vamos a hablar de un montón de emociones nuevas de esta semana. Bueno, pues si quieres empezamos con el miedo, que ya hablábamos el otro día, que es, bueno, en principio para protegernos, ¿no?, de situaciones peligrosas, ¿no? Exacto, la idea era que las emociones son importantes porque al final nos protegen y vienen a decirnos algo, ¿no? Entonces, en el miedo pues nos avisan de los peligros. Nos ayuda a ponernos en guardia, a ver qué podemos hacer, a protegernos, ¿no? Y claro, no todo tiene que ser peligroso, aunque aparezca esa emoción, por lo tanto, por eso es importante sentirla. Hay diferencias, y hablábamos también de que no sentirla y que desapareciera pues era como ser muy poco precavido, ¿no? De inconsciente, ¿no? Claro, puedes irte al otro extremo. Exacto. Si no quieres sentir miedo y eres demasiado atrevido, pues al final puedes tener un accidente, puedes tener algo malo que te pase en tu vida. Y ahí, por lo tanto, es donde se ve cuál es el funcionamiento, cuál es la importancia del miedo. Necesitamos saber sentirlo, saber que está ahí, saber para qué viene y luego pues cómo lo gestiono, ¿no? Cómo lo gestiono, que es lo importante. La segunda parte. ¿Cómo lo gestiono? Porque decíamos que al extremo era ansiedad, ¿vale? Ajá, claro. Llevada al extremo ya te genera ansiedad, todo te da miedo. Esa sensación. Lo que decíamos un poco también con el termostato, que es algo que yo utilizo siempre con las emociones, cuando se rompe y cosas que no tendrían que ser peligrosas nos dan miedo, o cosas por las que no tendríamos que sentirnos culpables, nos sentimos culpables, y así un poco con cada una de las emociones, ¿no? Bueno, el enfado, que yo creo que ¿quién no ha sentido el enfado, no? Porque el miedo también, pero anda, que el enfado, te puedes enfadar por tantas cosas en el día, y además todo depende de tu estado anímico. Hay días que una cosa te enfada más, la misma cosa te puede enfadar más o te puede enfadar menos. Como que está peor visto, ¿no? Porque comparado con el miedo, la tristeza, lo del enfado está peor. Yo creo que quizás la tristeza y el enfado, la tristeza cada vez hoy día mejor. Vamos asumiendo que la necesitamos, ¿no? Pero son de las peores vistas. Y fíjate que el enfado, volvemos a lo mismo, ¿no? Es lo que me hace posicionarme, ¿no? Es lo que hace que si yo creo que algo es injusto, yo luche por eso. Tiene de nuevo una función que es bastante importante, ¿no? Me bloquea pues cuando ya lo llevo al extremo y me ciega y me dejo llevar por la ira, o bueno, cuando lo que tengo miedo, por ejemplo, es que se mezclan todas las emociones, ¿no? Claro. Y lo que tengo miedo es al rechazo, y entonces no me voy a enfadar nunca porque vaya que esto a nivel social, y claro, ya ahí entra que no aprendo a poner límites. Y va muy ligado, decíamos también en el otro programa, con la autoestima, ¿no? Que ese equilibrio es muy complicado porque depende de cómo tengas tú también en tu interior tu autoestima y cómo te hables a ti mismo, pues puedes tener un termostato de un lado o del otro, claro. Con lo que acababas también de decir, ¿no? Al final las cosas que nos pasan no es las cosas que nos pasan, sino cómo interpretamos esas cosas. Claro. Y todo eso va a tener mucho que ver con nuestros estados emocionales, con cómo estamos interpretando la situación, si estamos sacando las cosas de contexto, que lo hacemos muchas veces, ¿no? Que es como, vale, pero ¿y las circunstancias? ¿Tú estás valorando las circunstancias? Por ejemplo, que tu hijo llegue con un suspenso, que lo escuchaba yo el otro día en un podcast que veía. Tu hijo llega con un suspenso y ese día a ti te han echado del trabajo, pues te puedes sentar muy mal y le puedes pagarlo a lo mejor con el chiquillo.
¿Que ese día te han dado un ascenso o te ha pasado cualquier cosa positiva? Bueno, pues igual lo relativizas, chiquillo, pues te has esforzado, bueno, pues para la siguiente te pongo repaso, ¿no? Que puede estar un poquito ahí. Entonces, depende, y final, es la misma situación, ¿no? Claro, porque al final, ¿qué pasa? Que nos está influyendo las circunstancias, lo que nos ha sucedido, cómo las hemos interpretado, cómo las estamos gestionando, todas las emociones que nos surgen. Y cuando hablamos de interpretar y gestionar, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del que va a ser otro temazo en próximos programas, lo que nos decimos, nuestros pensamientos, ¿vale? ¿Cómo nos habla esa voz interior? Exacto, el diálogo. La tristeza. La tristeza, vale, pues la tristeza decíamos que el problema que con ella, ¿no? Es que le ponemos dique. O sea, no la queremos. Exacto. No queremos ni sentirla. Pero también porque creo que viene como muy interrelacionada, ¿no? Ya sabes que si aparece la tristeza probablemente aparece un dolor, puede aparecer un miedo, puede aparecer... O sea, no es solo por la tristeza quizás, ¿no? Sino por todo también lo que desemboca ese detonante, ¿no? Claro, sí, además le pongo diques y yo procuro comérmelo, no llorar. De madre. Exacto, ¿no? Es como no, y no lo comparto. No me lo puedo permitir, ¿no? Que es una frase también que... Perfecto, lo de permitírmelo, lo de darnos permiso. Entonces, ¿qué pasa? Pues no la estoy gestionando, no me ayuda. ¿A mí eso me ayuda? Pero la tristeza ayuda. Claro, porque la tristeza lo que hace es que saquemos lo que nos está haciendo mal, lo que nos está haciendo daño, lo que nos duele. Y además, al sacarlo, físicamente una de las cosas que hacemos es llorar. Y está demostrado que las lágrimas, dentro del componente de las lágrimas, hay... la química que tiene. La química que hay desestresa, ¿no? Es como que nos produce relajación. ¿Vale? ¿Quién nos se ha dado a lo mejor una llorera y luego dice, y he dormido divinamente? Y me he quedado nueva. Porque todo esto a la vez está muy relacionado también con el descanso. También, es verdad. Bueno, el asco, que podemos pensar que el asco pues no nos sirve para mucho. ¿Para qué sirve el asco? A ver. Pues el asco es fundamental. ¿Por qué? Pues porque nos está previniendo de algo que pueda estar en mal estado. Por ejemplo, con la comida estamos relacionados con lo digestivo. O nos está previniendo de esa persona que no termina de cuadrarnos y que nos causa un poco de rechazo porque a lo mejor no nos está haciendo bien, ¿vale? Problema, cuando lo que hacemos es que rechazamos parte de nosotros o no queremos aceptar cosas en nosotros, vuelve el miedo, vuelve todo como que lo que decimos. Porque te puede generar asco, yo que sé, una parte de tu personalidad o de tu cuerpo, ¿no? Que asco me dan mis pies, ¿no? Y no puedo soportar mis pies. Claro, hasta ahí, pues mira, te pones unos zapatos y listo, ¿no? Pero cupero si es verano me los tengo que estar viendo todo el rato. También. Por eso tenemos que ser prácticos y creativos a la hora de gestionar, ¿no? Pero muchísimo más delicado es cuando es un tema del corporal, o sea, o físico, y ahora ya entonces lo que hago es que castigo a mi cuerpo pues con el tema de la alimentación porque no quiero este Michelin, ¿vale? Que la sociedad también ahí ayuda a poco. Entonces pues aparecen emociones que si no sabemos gestionarlas y valorarlas como necesitamos, por eso es muy importante aquello de saber para qué funcionan, ¿vale? Y entonces, ¿qué hago con ellas? Rechazarlas de inicio, ¿no? Exacto. Y esas irían directamente relacionadas con la vergüenza y la culpa, porque ahí, vamos... Eso es, la vergüenza, claro, porque es como, le hemos dado desde ese punto de vista social, ¿no? Y la vergüenza y la culpa tienen mucho que ver con lo autoconsciente, con lo que soy y cómo a lo mejor me van a ver los demás. Entonces ahí entra la vergüenza a qué van a pensar de mí, o qué puedo estar haciendo mal, o qué pasa conmigo, ¿no? O la culpa, y volvemos un poco también a lo que decíamos antes, por eso, como he hecho algo y puedo sentir miedo a que me rechacen o a qué tal, pues no pongo límite, dejo de hacer cosas que quiero hacer. No digo que no a nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque no quiero sentir la culpa por algo que estoy considerando que
que es importante para otra persona y no me estoy valorando yo, ¿no? Sí, o el miedo al rechazo del grupo, ¿no? Todo el mundo va a hacer una cosa y yo, si digo que no, me voy a sentir culpable porque no voy a formar parte de ese grupo, ¿no? No, si entramos en el tema de la presión social y ya las emociones en la adolescencia, ya... ¡buah! ¡Buah! Eso es un temazo, un temazo. Sí. Bueno, y relacionado con estos que hablábamos el otro día, hoy vamos a hablar del orgullo, que va muy relacionado con esto que estamos hablando. Exacto, porque de tantísimas cosas que queríamos decir en el programa anterior, pues teníamos cosillas así por perfilar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el orgullo es el antídoto a la vergüenza, ¿vale? Sería el antagonista, ¿no? Eso es. ¿Qué pasa con la vergüenza? Decíamos, ¿no? Un poco que la hemos estado comentando. Que era autoconsciente y tal, es el valor que yo doy a las cosas, que me doy a mí mismo, ¿no? Si yo siento vergüenza por algo que yo pienso que soy o que no acepto, que cuidado cuando no aceptamos las cosas, que lo único que estamos haciendo es torturarnos, ¿vale? Pues el orgullo lo que me puede ayudar es a valorar precisamente, pararme y valorar, oye, ¿qué estoy haciendo, no? ¿Qué he hecho hasta ahora? ¿Dónde he llegado? ¿Cuáles son mis logros? ¿No? Sin caer, como decíamos también, vamos a empezar a valorar estos estados emocionales como hemos hecho con el miedo y tal, en cuanto a función, en cuanto al extremo, cuidado con el extremo. En el caso del orgullo, pues esa prepotencia, ¿vale? Entonces, claro, se puede llegar a ser un prepotente y una persona con la que no se puede ni hablar, ¿no? Exacto, y entonces, ¿y cómo lo solucionamos? Pues, por ejemplo, vamos a ver si estamos en equilibrio o estamos en algún extremo, pues valorando efectivamente qué situaciones son las que a mí me avergüenzan o hasta qué punto yo, cuándo fue la última vez que me di cuenta o que valoré, me sentí orgulloso de algo que yo hice o de algo que hizo otra persona, ¿no? Muy interesante. O cuándo ha sido la última vez que yo he asumido un error, que me he equivocado y le he dicho a otra persona, oye, pues tenías razón, ¿no? Ay, eso es lo que estaría relacionado ahí con el orgullo. Y creo que no lo hacemos mucho, ¿no? Eso que estás diciendo me parece muy interesante, que una parte también la comentamos el otro día, de analizar nuestros logros y pararnos para felicitarnos a nosotros mismos, ¿no? Pues si he conseguido, yo qué sé, pues correr 1 kilómetro más o perder 2 kilos más de lo que tenía previsto, pues te paras, dices, oye, estoy orgulloso de mí mismo, ¿no? Qué bien lo he hecho y que no te parezca ridículo, ¿no? Porque también nos podemos... Es que yo creo que eso, que vale que el extremo es la prepotencia y tal, pero por eso tenemos que valorar las cosas. ¿Hasta qué punto? Es decir, una cosa es que yo no sepa valorar las cosas también en los demás y otra cosa es que yo no pueda valorármela a mí. Ahí está la prepotencia, ¿no? Sí, si yo resulta, que era también una pregunta que planteábamos y que me parece súper interesante, si yo resulta que puedo valorar los logros en la otra persona y sentirme orgulloso de la otra persona, ¿por qué no me puedo sentir orgulloso de mis logros y pararme efectivamente como tú decías y oye, y felicitarme y agradecerme donde yo he llegado, estoy llegando o he hecho? Porque te puede parecer prepotente, ¿no? No, pero a lo mejor quizá ahí también entra un poco el nivel de exigencia, ¿no? De cada cual, porque evidentemente cuando no eres capaz de reconocer a lo mejor algo por lo que felicitarías a tu enfrente es porque tu nivel de tu listón con la exigencia a ti mismo está bastante alto, ¿no? Cuidado también con eso. Por eso la pregunta es tan interesante, porque si resulta que tú eres capaz de valorarlo en otra persona, entonces... No, el tío a lo mejor te parece que es lo que hay que hacer, entonces tampoco te felicitas, ¿sabes? Es como, has hecho lo que tenías que hacer, ¿vale? No es Perfecto, por eso, que ¿dónde está el listón en ti y dónde está el listón en otra persona? Las normas son iguales para todo el mundo. Sí, es interesante ver cómo los listones bajan y suben. Dependiendo de para qué. Entonces, pues cuidado, efectivamente, estoy entrando en la autoexigencia. Verdaderamente soy una persona muy autoexigente y eso me va a ir afectando, me va a afectar en cuanto a valorarme, ¿no? El sentirme orgulloso de mí mismo, valorarme mis logros, cuando a lo mejor tengo muchísimas cosas por las que felicitarme, me va a afectar a la hora de sentirme culpable y voy a
¿no? A quitar culpa a otras personas y yo me la voy a echar y podemos seguir. La sorpresa, venga, vamos a seguir avanzando porque son muchísimas emociones y no quiero que se quede ninguna. Venga, la sorpresa. La sorpresa, hablábamos de la capacidad de sorprendernos, ¿no? De que es verdad que no hay emociones positivas ni negativas, pero se hablaba de que la sorpresa es como neutra. El problema con la sorpresa cuando nos cuesta trabajo sorprendernos o no queremos hacerlo porque como que también la rechazamos, ¿no? Ahí de nuevo tenemos que tener muy en cuenta las circunstancias, lo que hemos vivido hasta ahora. Muchas veces lo estamos relacionando con esa incertidumbre, lo estamos relacionando con frustración, porque la sorpresa es algo que no podemos controlar. Bueno, como puede ser para los dos lados, ¿no? Con la sorpresa, por eso también positivo o negativo, la neutralidad, porque por un lado, a ver, habrá quien no le guste, pero vaya, vamos a poner el ejemplo básico de te sorprenden por tu cumpleaños y esa sorpresa es te encanta, estupenda. O ese día que te has levantado por la mañana y te ha llegado una carta que era una sorpresa, o te has encontrado con un atasco en la carretera que ha sido una sorpresa. Una carta del banco, por sorpresa, sí, que te ha llegado y no te esperaba, ¿no? Entonces, claro, ahí ya la sorpresa acaba de tener una connotación bien distinta, ¿no? Exacto, entonces la cuestión es que ¿qué hacemos con eso, no? Pues necesitamos también pararnos a qué estoy sintiendo. Vale, esto me ha sorprendido y con qué se me está juntando, ¿no? Porque se me van a venir, la connotación que le demos luego lo va a relacionar con otra serie al final con otras emociones, no solo con la sorpresa, ¿no? Claro. Entonces, y si quiero yo alimentar esa capacidad de sorprenderme y poder hacerlo en positivo, voy a hacer pequeños experimentos, ¿vale? Que por ejemplo, cuando hablábamos antes del orgullo y como es el antídoto de la vergüenza, uno de los experimentos también que podemos hacer como solución, ¿no?, que planteábamos a la hora de afrontar y de escuchar nuestras emociones, pasa por una calle que no sueles pasar, saluda si no sueles saludar a la gente por la mañana, y sorpréndete con las... Eso es, reacciones, ¿no?, esos pequeños experimentos, ¿no?, que te van a ayudar a ir dándole otra connotación a esas emociones que te cuestan más trabajo. La sorpresa, la vergüenza, ¿vale? Bueno. Desde ahí, desde el experimentarlo, porque como lo que hacemos es evitar, eso sí, y no lo queremos, pues desde el experimentarlo, desde escucharnos, desde hacer, pues con pequeños experimentos. Salgamos de nuestra zona de confort, venga, un poquito. Otro temazo. Otro temazo, eso para otro día. Bueno, vamos con una que es a priori negativa, ¿no? A priori. Que es el deporte nacional, ¿eh? O sea, que ya tiene hasta su propia política, la envidia. Vale, la envidia, bueno, pues la envidia... ¿Sirve para algo la envidia realmente? Pues también. ¿Ah, sí? Todo tiene Vamos a aprender muchas cosas. Es una respuesta, ¿no? Cuando resulta que otra persona, que no soy yo, pues ha ganado algo que yo deseaba, ha conseguido algo que yo quería, ¿no? Entonces, qué rabia da. Claro, cuando... A ver, al margen de que es normal también, vamos a normalizar también, ¿vale? Al margen de que yo tengo que tener mi poquito de tristeza si era algo que yo deseaba muchísimo, o mi poquito de rabia y tal. La cuestión, cuando me quedo encajado ahí, me estanco, ¿vale? Entonces, cuando de verdad hace una función que me ayude a mí la envidia, cuando me sirve de motor. Ah, bueno. Cuando me sirve de motor. Vale. Y entonces la forma en que yo interpreto eso es vale, me estoy sintiendo así, pero es que resulta que yo esto lo voy a utilizar como trampolín. Entonces, es que me he esforzado muchísimo. Sí, voy a seguir haciéndolo, ¿no? O sea, que ya de primera, no, pues de primera no. De primera voy a sentir todo lo que tenga que sentir con ese duelo a lo que he perdido, ¿vale? Pero después no me quedo estancado ahí. Exacto, y lo transformo en un motor. Y yo me acuerdo de esa persona y digo, joder, la ha conseguido, pues yo también.
Yo también puedo, si ella puede, yo también. Y además, si me está dando tanta envidia es porque esa cosa la quiero mucho en mi vida. Entonces, es muy importante para mí. Es muy importante para mí, eso me significa para mí eso, ¿no? Que eso es importante y que merece la pena que trabaje más para conseguirlo. Total. Bueno, oye, es un punto de vista, ¿eh? Lo de la envidia no tiene, no es moco de pavo, está muy bien. Bien vista, ni tan mal. No es, claro, si lo analizamos así. Bueno, vamos con el desprecio, a ver. Porque la envidia en los adultos me vale, pero también me parece un temazo cuando son adolescentes o son pequeños. Es que ahí yo creo que a veces soy más consciente en el mundo pequeño que en el mundo adulto también, porque los adultos somos capaces de no exteriorizar y demás, pero ellos que son a veces tan transparentes, ¿no? Pues ves, lo sueltan. Ahí, claro. Entonces, quiere ese juguete y le está dando mucho coraje, claro. Mi compañero tal, mi amiguito tal o mi primo no sé qué. Pero por eso es tan importante, ¿no?, el que podamos hablar de todo esto, para que el adulto lo conozca, porque el adulto muchas veces los adultos no somos capaces ni de autorregularnos nosotros. Entonces, y luego el adulto va a ser la persona que enseñe al niño o al adolescente a que se regule, ¿no? Entonces, pues efectivamente... Conócete tú a ti mismo también. No sé cómo se lo enseño. Imposible. Por eso es tan importante que nosotros mismos sepamos cuál es. Con esta información... Mira qué vuelta le acabamos de dar. Ahora ya tú, al peque que dice, que mi amiguito tiene una mochila. Bueno, pues si tú también quieres conseguir una mochila, vamos a hacer... Claro, te la tienes que ganar, porque además valido tu emoción. Pues claro, cariño, es normal. Es verdad, te da mucha rabia porque es una mochila que es muy bonita, que a ti te gusta mucho, que tal, que cual. Y entonces lo que vamos a hacer es... Claro, la valido, no se la niego, no digo, no, eso no lo puedes sentir, porque tú ya tienes tu mochila y te tiene que encantar la tuya. Oye, pero es que yo estoy sintiendo envidia, es que vamos a ver. Es más, es que me gusta más. Si le ponemos un nombre y le ayudamos ¿no?, a que vaya teniendo un diccionario, ¿no?, digamos, bueno, como... de hecho salió un libro que era un diccionario, exacto. Que estaba muy interesante, la verdad. Pues todo eso le vamos a ayudar a los niños a entender. Bueno, hablemos del desprecio, que no es lo mismo que el asco, ¿no? Es distinto. Okay. No, el desprecio, cuando nosotros, es como está relacionado con el asco, pero moral, ¿no? Es como cuando... te genera rechazo. Nos genera rechazo, algo, tal. Ese desprecio, ¿vale? Entonces, ¿para qué nos sirve? Vale, pues ese desprecio lo que nos puede estar diciendo es que esa persona que nos causa ese desprecio, pues nos está haciendo algún daño. Por lo tanto, de nuevo, ese desprecio nos puede estar protegiendo. ¿No? Porque si yo entiendo que esa persona, la valoración que esté haciendo, lo que está diciendo, lo que entiende sobre mí, no me importa, no tiene la capacidad de hacerme daño, de afectarme, porque me causa ese desprecio, pues entonces me estoy protegiendo una vez más. ¿Vale? Vale, pues me parece interesante, sí. Que analicemos por qué esa persona o esa situación o eso nos produce. Importante lo que decimos, si nos quedamos estancados ahí, pues entonces ese desprecio de que nos va a servir, no sirve de nada. Importante que entendamos para qué está ahí, pues para protegerme y a lo mejor pues para protegerme de esas valoraciones que está haciendo una determinada persona o tal. El interés y la búsqueda. Pues eso está muy relacionado con lo que tú decías de la zona de confort. Muchas veces nuestras zonas de confort son nuestras mayores zonas de disconfort, pero claro... Que eso sí estaría bien que lo Qué temazo eso. Pero claro, entonces, ¿qué pasa? Pues si a mí me da, si a mí me da mucho miedo, si a mí me da mucho tal, yo lo que puedo es practicar ese interés, esa búsqueda de sensaciones, esa tal, con esos pequeños experimentos para yo poder ampliar, ¿no?, mi mira. A lo mejor yo no llego a poder valorar determinado o a poder conseguir determinadas cosas y determinados logros que yo deseo y qué tal, porque me cuesta mucho trabajo, porque ¿para qué voy ahí? Total. ¿No? Y eso, si tampoco, ¿para qué me sale mal? ¿Para qué lo voy a hacer? Pues si lo que viene de vuelta
no me gusta y ahí ya me estoy quedando en mi chasquito cómodo, ¿no? Que ahí se mezclaría con otras emociones, con la autoestima, ¿no? No, si no voy a ser capaz, si no... Sí, si ¿para qué? sí, al final todo Todo va muy mezclado. ¿Qué pasa? Pues yo no estoy cultivando la búsqueda, yo no estoy cultivando el interés, yo me estoy quedando estancaico. Pero es necesario, ¿no? Sobre todo para el crecimiento, ¿no? Claro, porque si no, no crecemos como personas, nos quedamos, si no seguimos buscando ser mejor persona o investigar más en nuestras emociones. Y para nuestras relaciones con los demás, ¿no? Sí, entonces ¿para qué no sé cuánto? Entonces ¿para qué no sé qué? Al final, además, cuando yo no alimento esa búsqueda de interés o tal, yo lo que cuando me quedo en esa zona de confort y tal, que puede ser disconfort, al final se está cumpliendo lo que yo estaba vaticinando, ¿no? Es decir, ¿y para qué voy ahí? ¿Ves? Si al final iba a ir para nada, si tampoco, si... Claro, si no ha ido. No ha llegado ni ahí. Si no ha ido, ¿qué has conseguido? Pues lo que de primera estabas planteándote. Claro. O sea, la profecía autocumplida. Claro, Autocumplida. que hemos propiciado. Exacto. Vamos, que tampoco de la nada no ha salido. Exacto. Que todo no funciona así, vale, todo no funciona así, pero sí es verdad que sí hay veces que, no, venga, me voy a enfrentar y entonces voy a salir a experimentar. Y voy es que no sé lo que quiero, ni lo que me gusta, ni lo que... Vamos, venga, muévete, el interés. Sí, pero que la motivación. La motivación. Tenemos que romper otras barreras, ¿no? Para llegar a lo mejor a movernos en ese sentido, ¿no? ¿Y eso puede llegar al extremo? El interés y la búsqueda también puede ser un extremo. Si nos vamos al extremo... Claro, cuando tú te vas al extremo, tú te vas a lo mejor a conductas de riesgo. Porque ya el interés y la búsqueda es a emociones fuertes, historias, ¿no? Que pueden ser muy excitantes y muy tal, y entonces podemos entrar en conductas de riesgo. Eso sería ya cuando hemos perdido el miedo. Ya. Por eso es que el montato se nos ha ido. Se nos ha ido. Exacto, y somos unos inconscientes. Totalmente. Buscando el interés y buscando ahí la excitación. Anda que no. Vamos a dejar si queréis la siguiente que teníamos apuntada para meternos con los celos y el aburrimiento, que me parece un tema importante. Los celos, porque hemos visto como la gente joven, ¿no? Yo creo que los celos vivían un resurgir, que nuestra generación había propiciado, había intentado que esa parte estuviera un poquito más controlada, y de repente hemos visto cómo aparecían unos celos desmedidos, ¿no? Con un termostato un poco estropeado. Sí, o sea, si venimos diciendo que todas estas últimas que estamos diciendo hoy, o la mayoría de ellas, como las últimas que hemos hablado, el interés y la búsqueda, la envidia, tal, si estábamos diciendo que se relacionan con otras más básicas, los celos ya... Están muy mal vistos, también te digo. A ver, aunque ahora la gente joven hemos visto eso, cómo se les disparaba el nivel, pero a la par tampoco nadie quiere estar con alguien que es celoso. Claro, y la connotación es muy negativa. Pues fijaos, ¿qué hay detrás? Es que detrás puede haber miedo a perder a la persona. No, porque normalmente lo asimilamos así, lo relacionamos con la pareja. Miedo a perder a esa persona, miedo al rechazo, tristeza por la pérdida, enfado por algo que estamos sintiendo que es injusto, que esos son los celos, ese batiburrillo de emociones son los celos. Entonces, que podamos saber qué batiburrillo hay ahí, y entonces pararme a pensar qué es lo que a mí me está afectando realmente, es lo que me va a ayudar a enfrentarlo, ¿no? A gestionarlo de otra forma, porque entonces ya voy a ver que tiene una función, como venimos diciendo, y que me está diciendo algo. Y que va a estar relacionado a lo mejor mucho con mi autoestima, o con que realmente me tengo que hacer valer y dejarme de vergüenza y de culpa, y ahí sacar mi orgullo y poner límites, o alguna cosa de estas, ¿no? Y luego una cosa muy importante, yo creo que tiene que quedar claro, es que se tiene la idea, y eso es un mito, de que más celo es más amor. Te quiere bien. Vale, esto no funciona así. Si no se ha puesto nunca celoso es que no te quiere, ¿no? ¿Vale? Es decir, ¿por qué? Porque otra de las bases es la confianza.
Entonces, sí, Claro, yo... pero ahí está, aquí estamos hablando todo el rato, como decirnos en pareja, que quizás creo que es lo que más a la gente le preocupa, pero tú puedes tener celos por otras cosas, ¿eh? Un compañero de trabajo, Claro. porque tenga más atención del jefe, yo qué sé. Exacto. ¿no? Pues ¿Y ahí efectivamente. cuáles son los detonantes? Porque ya no consigo llevármelos a como en la pareja sí los veía cuando me has dicho, es el miedo a la pérdida, la tristeza, no sé qué, pero ¿y en este caso? Bueno, el compañero de trabajo puede venir igualmente a desbancarte, ¿no? Claro. ¿Dónde está ahí conseguir el ascenso, ¿no? mi De- valor? ¿Dónde está ahí el valor que yo le estoy dando a mi trabajo? Vale. Cuando yo estoy considerando que la otra persona pues pueda estar destacando más que yo o tal, ¿no? Ujú. Vale, vale. Pero en su justa medida los celos sí nos dicen, por ejemplo, que esa persona nos importa o que ese trabajo nos importa Claro, como para porque de hecho sentir... si lo llevamos a la envidia, ¿no? Y yo lo que tengo es como, ¿no? Tengo celos, que también se relacionan mucho, ¿no? Tengo envidia de ese compañero y tal. A lo mejor eso lo que me está diciendo es que efectivamente este trabajo a mí me importa mucho, hasta dónde yo estoy dando valor a lo que yo hago. Y también hasta qué punto, pues si esta persona es verdad que a lo mejor me está haciendo daño con determinados comportamientos con el jefe o lo que sea, ahí además que puede entrar en juego el desprecio y entonces lo que tengo que empezar es a protegerme de esa persona y de lo que está haciendo con respecto a mí y poner límites. O sea, ¿fijáis cómo...? Sí, acabamos de llegar a un embolado importante. O sea que si estás sintiendo celos, te paras y analizas un poquito Exacto. el porqué y el dónde, Que y es el muy dónde te difícil estás. y la situación es incapacitante y ya te está suponiendo problemas en el trabajo con tu pareja o lo que sea, pues lo que venimos diciendo, ¿no? Pues entonces echa en mano de un profesional. Un profesional. Pero de entrada toda esta información ya te va a ayudar para que tú te puedas parar. ¿Vale? Otra cosa ya también que digo últimamente, yo creo que lo he dicho en algún otro programa, lo del papel y el lápiz. Si yo lo analizo aquí, es fácil que yo entre El bucle. en la rumiación. Ay, la Si rumiación. yo lo analizo aquí, yo tomo mucha más perspectiva, lo que tengo dentro lo saco fuera y me es mucho más fácil poder relacionar y poder sacar conclusiones desde ahí, desde aquí. ¿Vale? Bueno, la compasión, que no es lo mismo que la empatía. Vamos a... Exacto. La idea, acabar con esto es acabar con que seamos compasivos, ¿vale? Con que seamos capaces de, al igual que ayudamos a otros, podamos ayudarnos a nosotros, ¿no? No tiene que ver con la empatía, o sea, no tiene que ver, sí tiene que ver porque si van juntas, fantástico, porque la empatía era como ponerse en el lugar, En el del, lugar otro, del ¿no? otro. La compasión es que te entiendo, que te apoyo, que estoy aquí, que te abrazo, ¿vale? Sí, aunque no sepa entender exactamente lo que te está pasando, porque a mí no se me ha muerto un familiar. Exacto, aunque no me Pero haga falta. No, Eso no tengo es. por qué... Y muy importante que si lo que venimos diciendo también, no solo el que yo soy compasivo contigo, yo soy también compasivo Conmigo conmigo, mismo. la autocompasión es muy importante dentro de ese diálogo interno, dentro de ese machaque, dentro de... Iría muy ligado con el perdón a uno mismo también. Eso es también, ¿vale? Es decir, ¿qué tengo que soltar? ¿Qué tengo que perdonarme? Que eso estaría muy relacionado con la culpa, muchas veces, ¿no? Muchas, claro. ¿Vale? Si hay algo que se relacione con la culpa es que yo para aprender tengo que equivocarme. Entonces, pues si he metido la pata, para eso está la culpa, para solucionarlo. Pero ya ahí como no ser compasivo conmigo y estar machacándome, eso ya no es sano, ahí ya me he quedado atrapado. Y cuando voy al extremo y soy demasiado compasivo, Que la compasión está muy bien vista. eso. Es compasión. Entonces voy todo el día dando abracitos, Igual que todo el te día. haces envidia y dices tú, tuviera compasión que, ay, entonces está muy bonita. Entonces buena persona, Pero entonces. si me Claro. voy a un extremo, ¿qué pasa? Pues entonces cuando me olvido de mí. Y entonces me abandono y solo vivo por y para los demás y entonces soy compasivo con todo el mundo menos conmigo. No tengo límites tampoco. Exacto, no pongo límite a los demás, a todo digo que sí, todo es fantástico, pero no estoy teniendo en cuenta mis necesidades, ni mis preferencias, ni mis gustos, ni lo que yo quiero, ¿vale? Entonces ahí A ver, pueden- cuidado con esto, ¿eh?
Claro, Porque, efectivamente. pues, puedes vivir la vida de los 10 que te rodean, pero la tuya está claro que no. Exacto, por eso compasión es tener también en cuenta que te cuides tú, que tú no te abandones ni te olvides, ¿no?, de ti mismo. También muy relacionado con el tema que decía ahí antes de las exigencias, ¿no? ¿Vale? Muchas veces también cuando estamos tristes no pedimos ayuda, no, por aquello también de no mostrar y tal, ¿no? Entran ahí muchos factores, ¿no? Bueno, pero sí, también, o no expresar debilidad. Esa autosuficiencia extrema, ¿no? A lo mejor yo lo llevo a lo compasivo por el no molestar. También. Es que no, Que ya todo el mundo tiene no sus quiero cosas, molestar a nadie, sus ¿no? cosas. Pues no, eso, ser compasivo conmigo mismo, entender mis necesidades, y si estoy triste poder compartir lo que me va a ayudar muchísimo, o pedir ayuda o tal, pues así estoy cuidándome yo, estoy siendo compasivo conmigo. Bueno, hemos hecho un repaso por un montón de emociones. Yo creo que este programa lo tenéis que volver a ver dándole al stop ahí y a la pausa y apuntando y tomando nota. Sí. Y me gustaría cerrar con el tema de las emociones positivas, que ya lo hablábamos también un poco en el otro programa, que hay muchas personas que es que no son capaces de sentir a gusto la alegría y las cosas positivas de la vida, que... Es que lo malo, no, ese comentario de sí, esto está muy bien, pero que yo lo comentaba también en otro programa, ¿no? Que muchas veces nos pasa con clientes en la calle, ¿no? Sí, el verano ha ido muy bien, pero ahora vamos a ver el otoño, la Navidad, que dicen que va a venir una recesión. Vamos a ver. La agradable, ¿no? A la hora de disfrutar de algo, ¿vale? Y entonces me cuesta porque decíamos también aquella frase de, pues después de lo bueno viene lo malo. Pues verás tú, pues está... El que ríe luego llora, esa frase de mi abuela. Cada vez que nos poníamos todas las primas en plan loco y todas a reír, no, mira que el que ríe luego llora. Qué corta rollo eso, tío, de verdad. Claro, pero es el refranero español, así lo hemos vivido. Sí. Claro que es duro, sí. Que luego yo creo que yo creo que todo eso se ha invertido, ¿no? Porque ahora es como no llores, no sé qué. Bueno, ahora como que somos esclavos de la felicidad, ¿no? Ahora parece que hay que ser, todo el mundo tiene que estar muy feliz, muy maravilloso, y las cosas malas no te pueden pasar o no las puedes enseñar, ¿no? Por eso vemos las redes sociales se ha convertido en una esclavitud de la felicidad total. Pues yo creo que por eso es especialmente importante el tema de lo de las agradables y disfrutarlas, porque muchas veces también es como esa presión porque también lo estoy haciendo ahí mal, ¿no? Y entonces no disfruto. Vamos a darnos permiso, que decíamos, vamos a hacer experimentos pequeñitos, vamos a disfrutar simplemente con que estoy dando un paseo y voy a utilizar mis sentidos. Entonces, ¿qué es utilizar mis sentidos? Voy a estar aquí ahora y voy a disfrutar de lo que voy andando y voy viendo. Y a lo mejor nunca me había parado que ahí en aquel rincón había unas flores. Sí. Y que resulta que siempre hago el mismo recorrido y paso por una panadería y yo no me he percatado del buen olorcito a pan que hay. Entonces, vamos a practicar, vamos a darnos cuenta y vamos a practicar y vamos a empezar a disfrutar de cosas pequeñitas para que luego lo que sea realmente agradable, pues no entremos en ¡ay, qué vendrá después! Iría muy ligado con el agradecimiento, ¿no? Que sería un ejercicio también. Sí, porque el perdón y el agradecimiento y a nosotros mismos, ¿no? El perdonarnos, porque todos nos equivocamos, y el agradecer a nuestro cuerpo que nos sostiene todos los días, el agradecer al wifi que te funciona y has podido trabajar ese día, que cuando no funciona sí que nos damos cuenta. Porque muchas veces todo lo que nos surge y tal, que nos angustia, está muy relacionado con que estamos con nuestra atención en lo que nos falta, en lo que no tenemos, en lo que no funciona, en lo que... Vale, vamos a parar. Pero has visto todo lo que sí funciona bien en tu vida. Exacto, que incluso hasta lo que no funciona, por algo no funciona, ¿vale? Vamos a ver qué está pasando ahí. No es ninguna tontería. No, al final, de decir que ninguna emoción es buena ni mala, sino que todas son necesarias porque nos dicen algo, ¿no? Y que no privarnos, evitar o tal, de sentirla y expresarla, se quedan en el cuerpo y luego salen por algún sitio. No, me parece algún dolorcillo de eso. Muy importante para los que estamos
estamos educando, ¿no? Para los que somos papás, y no invalidar, como decía antes Eva, y dejar que saquen todo lo que sientan, ¿no? No intentemos, igual que tampoco hay que justificar, pero no intentemos tampoco que el chiquillo o la chiquilla no sienta eso. Vamos a darle negarlas, ¿no? Que a veces negamos las cosas. Claro, ¿no? Exacto. Sí, hablábamos con lo de la envidia, pues el niño tiene envidia de la mochila, tiene envidia de la mochila, no pasa nada. ¿No? Es que eso es malo, eso es malo. Que no puedes tener envidia, que eso es de mala persona, que también es una cosa que te meten ahí. Mala persona será otra cosa, pero sentir y tener una serie de emociones por cosas cotidianas y normales, pues es lo lógico. Somos personas, no somos robots, y las emociones forman parte de nosotros. Y si se nos va de madre las emociones, ya voy yo a cerrar aquí, porque nos podemos tirar todo el día hablando de esto, que nosotros tenemos preguntas de carrete. Si se te ha ido de madre alguna emoción, si ves que no la puedes controlar, oye, pídete una cita con Teresa Arroyo. Ella es psicóloga, ella da, pues puedes ir a sus terapias presenciales o también online, a Clínica Polo, que está en Vélez, Málaga, en la misma Plaza de las Carmelitas, y allí, bueno, pues tener una cita con Teresa. Hemos dejado aquí en la información de este programa también el teléfono para que podáis contactar con ella. En redes sociales también la encontráis, que tiene, además yo invito a que lo sigáis tanto en Facebook como en Instagram, porque hace unas posts muy interesantes sobre todas estas cosas que nos ayudan a ir creciendo y a ser mejores personas, la mejor versión de nosotros mismos. Y para ir a terapia no necesita experiencia previa, vale, aquí puede ser a cualquier edad. A cualquier edad, ya te digo. Tengas la edad que tengas, mientras estés vivo hay esperanza. La cosa que totalmente. Muchas gracias. Y se puede chicas. cambiar, se puede cambiar, ¿verdad? Sí, sí. La cuestión es querer. La cuestión es querer. Si quieres, a trabajarlo. Muchas gracias. Gracias.